Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en nuestro curso de Web API con Dapper y en esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver una duda. Nos pregunta uno de los alumnos que cómo sería posible insertar una imagen en un archivo en base 64. Es decir, quiere insertar una imagen de un archivo en base 64 en la base de datos. Yo soy más partidario de guardarlo en array de bytes, pero bueno, teniendo el mecanismo ya preparado para cómo almacenar en la base de datos, pues es sencillo guardarlo de una forma u otra en función de cómo definas la columna de la tabla. Van a ser dos vídeos, lo que voy a hacer en este caso, la pregunta me ha parecido interesante y bueno, podemos añadir contenido al curso. Voy a hacer un vídeo por un lado insertando la imagen en base 64 y por otro devolviendo la imagen que hemos insertado. En este caso el código ya lo traigo hecho, el mecanismo es exactamente igual que el que hemos visto en el resto de vídeos, con lo cual espero que se entienda, y lo que he hecho es añadir al que teníamos como empleado un punto de entrada más para subir la imagen y otro punto para devolver la imagen, ¿vale? En este caso también nos tenemos que logar y utilizar el token exactamente igual que en el resto de métodos. Os muestro el funcionamiento y ahora pues os explico el código. En este primer vídeo os muestro cómo hemos hecho el mecanismo al completo del post y en el siguiente en el del get. Ejecutamos, obtenemos el token y lo metemos en la cabecera. Esto es exactamente igual que las peticiones que teníamos hechas para el resto de métodos, ¿vale? Porque lo hemos hecho en el mismo controlador que teníamos. Lo podíamos haber añadido a otro controlador nuevo, pero en este caso lo hemos hecho en el mismo y requiere también por la autorización. Y para subir a una imagen, pues nos hace falta subirla en formato base 64, que es lo que nos preguntaba este alumno. Vale, hay diferentes opciones. Aquí tenemos una que nos codifica una imagen a base 64. Yo he seleccionado una imagen que tenía en el equipo y pues me ha generado esto, ¿vale? Quien consuma vuestra API pues debe hacer esto mismo desde código. Esto simplemente es, pues aquí en esta página, si queréis me copio el enlace para dejaroslo en la descripción como recurso, pero vamos, es tan fácil como poner en Google convertir a base 64, ¿vale? No tiene mayor historia el poder generar pues a partir de una imagen un base 64, ¿vale? Lo podéis hacer directamente pues en esta página mismo. Y en este caso en el método post pues le metemos el texto, le damos a probar y le metemos aquí pues la imagen en sí, entre las comillas. Lanzamos la petición y bueno, esto nos llega al punto de entrada, al final llega a la base de datos que acaba insertando en una tabla. Ahora os cuento cómo he definido la tabla, lo he hecho lo más simple posible, simplemente con un par de columnas, y esto pues nos ha insertado una imagen. Esta ya la tenía de antes de la misma prueba, de hecho es la misma imagen. Y luego en el método get, pues simplemente pasándole un ID, que esto ya lo podéis gestionar como queráis, si queréis poner un nombre de imagen en lugar de un ID, pues lo podéis hacer, pues te devolvería la imagen, ¿vale? En este vídeo vamos a centrarnos en cómo hemos hecho el mecanismo para el post, y vale, una vez que os he mostrado desde aquí, os cuento un poquito el código. Vamos a empezar por la base de datos. Y bueno, pues me he creado una tabla nueva. He creado aquí una tabla nueva, que si queréis la vemos en diseño. Os voy a dejar el zip con la base de datos, que simplemente le he puesto un ID entero autoincremental y una columna varchas más, ¿vale? Que nos permite almacenar pues string. Al final el base 64 es un string. Si queremos almacenar en vez de como string como byte, pues nos creamos una columna de array de byte. Tampoco es excesivamente complejo. Así que la tabla simplemente tiene esto. Si queréis poner el nombre de la imagen, el tipo, bueno, pues esto ya serían otros parámetros. Pero la pregunta en concreto, pues nos preguntaba cómo almacenar un base 64 en la base de datos. Pues lo podemos almacenar así, ¿vale? Y esto es lo que tendría la tabla. Y bueno, pues tendremos el ID y luego el nombre de la imagen. Como digo, si queréis poner un código para cada imagen que se genere, en vez de que luego os pidan la imagen por el ID, pues esto ya como queráis. Así que en base de datos hemos hecho esto y luego hemos hecho pues un procedimiento almacenado para guardar la imagen y otro para obtener la imagen. El de guardar la imagen, que es el que nos ocupa en este vídeo, pues simplemente como parámetro de entrada le hemos puesto un varchar más. Acordaros que es importante que permita toda la capacidad. Con un varchar más en este caso sería suficiente. Si nos hiciera falta una cadena de texto todavía más grande, podemos poner un nvarchar. Y simplemente hacemos el insert. No estoy metiendo validaciones ni nada más. Veis que es algo sencillito. Esto es lo que tenemos en base de datos. En la aplicación, pues simplemente hemos añadido a nuestro iServicio empleado SQL pues un método para guardar la imagen y otro para obtener. En este vídeo os cuento el de guardar. Esto lo hemos añadido en la interfaz, con lo cual en la clase que implementa la interfaz pues lo tenemos que utilizar también. Lo tenemos que implementar, mejor dicho, también, y sería este. Y este simplemente abrimos la conexión a la base de datos, le decimos
pues el tipo de parámetro que vamos a utilizar, que en este caso es un string, y aquí sí que le hemos especificado el tamaño máximo, porque si le dejamos el tamaño por defecto no nos mete toda la capacidad o sea, no nos metería toda la cadena de texto del base64, que al final es un archivo, es una cadena de texto grande. Así que le he puesto el máximo valor de un entero, que ya veis ahí que es un número bastante grande, ¿vale? Y luego simplemente pues llamamos a guardar imagen, al procedimiento almacenado, exactamente igual que en lo que ya hemos visto del curso, ¿vale? Por eso en esta parte pues no hago hincapié, simplemente estamos guardando pues un string. Como digo, si quisiéramos guardar un array de byte, pues aquí el tipo, en vez de un string, pues le tendríamos que poner de byte, binario mejor dicho, y la columna la tendríamos que definir en base de datos como pues binaria, ¿vale? Lo tenemos hecho aquí definiendo la columna como binaria, por ejemplo, en el usuario de la API, ¿vale? En la Power la tenemos como bar binary, pues lo podríamos hacer así también. En este caso me preguntan por base64, con lo cual es un string. Así que en la parte del servicio tampoco tendría mayor historia, simplemente metemos esto y metemos la llamada a la base de datos para guardar. Y luego en el controlador hemos definido un método post y le hemos puesto esta ruta porque ya teníamos pues un método post por defecto para guardar, ¿vale? Y aunque no le tengo puesto el autorice, como lo tengo puesto a nivel de controlador, pues me pide la autenticación exactamente igual. Y aquí le hemos añadido pues que nos va a llegar un string en base64, le estoy especificando que va a llegar desde el cuerpo del mensaje, no en la query string, y aquí simplemente pues ya llamamos a nuestro servicio para que lo guarde, llamamos a la base de datos. Si quisiéramos guardarlo en array de byte, te pongo aquí cómo convertirlo, ¿vale? Por si en vez de guardar una cadena de texto, prefiero guardar un array de byte. Y esto es la parte del código que sería el que utilizamos para guardar la imagen. Si queréis lanzamos una petición y lo vamos depurando para que lo veáis. En el siguiente vídeo de este contenido añadido de forma gratuita os muestro cómo obtener la imagen. Así que aquí pues le decimos primero que no genere el token porque es necesario meterlo en la cabecera como para el resto de métodos, que esto es pues exactamente lo mismo que ya habéis visto en todos los vídeos. Aquí nos genera el token y ahora lo que hacemos es meterlo aquí, y lo añadimos en la cabecera. Esto es como siempre. Cerramos y vamos al método de post, vamos a decirle que queremos subir una imagen y nos generamos una imagen. Si queréis nos generamos otra distinta. Vamos a seleccionar un archivo por aquí y yo que sé, ponemos esta mismo. He puesto antes una de Nextcore, serán todas similares de títulos de vídeos y ese tipo de cosas. Me marca error, a ver. Bueno, el caso es que en cualquier página pues seleccionar el ficherito. Vale, en teoría ya nos lo ha generado. Vamos a seleccionarlo todo. Para comprobar que efectivamente lo estamos generando bien, pues lo podemos hacer desde aquí. Esta es la que hemos guardado anteriormente y ahora pues esta pues es muy similar, lo único que cambia parte del texto. Bueno, pues le decimos ahora que en base64 queremos pasarle esto. Como digo, quien esté utilizando, quien consuma vuestra API lo tendrá que hacer vía código. Tampoco es muy complicado a partir de un string, o sea, a partir de una ruta, convertirlo a imagen en base64, ¿vale? Hay multitud de ejemplos por ahí por internet, pero esto ya será quien consuma vuestra web API quien le toque ver cómo mandar la petición. Yo desde aquí te muestro cómo hacerlo desde Swagger. Y bueno, aquí veis el punto de entrada, que es este de subir imagen, le vamos a dar F11, nos llega aquí al servicio y esto va a ir a la base de datos, abre conexión, aquí va pues el chorro realmente de la imagen, aquí va el base64, lo mismo que hemos generado, y esto pues simplemente llama el procedimiento almacenado y lo guarda en base de datos. Si se produce algún error, bueno, lanzaríamos la excepción. Bueno, este mecanismo es exactamente igual que lo que ya teníamos hecho. Y con esto pues tenemos la imagen almacenada en base de datos. Si hacemos aquí una select de esto, pues nos tiene que salir pues una imagen más. Veis que son muy similares porque al final pues he cogido imágenes de diapositivas de los cursos, con lo cual pues el formato pues es muy similar. ¿Vale? Ahora en el siguiente vídeo os cuento el código de cómo obtener esta imagen, ¿no? Ya que la estamos guardando por si la queremos ofrecer también. Y nada, por el momento nada más que contaros. Bye bye, hasta luego chicos.